Buenos días, hermanos. Vamos a dar comienzo a este culto de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Ayer estuvimos en una actividad del mes de la Biblia y estuvimos leyendo el libro de Romanos, y acaba diciendo el libro: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Ese fue el último versículo que leímos de la epístola de Pablo a los romanos, y habla de darle la gloria a Dios, y es lo que queremos hacer en esta mañana. Por eso las canciones que vamos a cantar es de ánimo y de fortaleza, y hay que cantar con ánimo, hay que cantar fuerte. Vamos a cantar un himno que dice: a ti la gloria, a ti, solo a ti la gloria. Así que vamos a empezar con ese ánimo y fortaleza cantando este himno. Os animo a cantarlo. Vamos a tener un tiempo de oraciones. Hoy vamos a estar orando por Aldrin, mi familia, también por los ancianos, pastores de la iglesia. En el segundo culto estaremos orando también por Evangelismo en Acción como ministerio, y también por gratitud por los 2 días del mes de la Biblia que hemos tenido esta semana, las actividades. Así que vamos a estar orando por Aldrin, aquí, que nos ayuda con el sistema técnico, y su familia. Alguien que quiera orar. El capítulo 1, versículo 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y la canción que vamos a cantar a continuación es Comprado con sangre por Cristo. Con gozo al cielo yo voy. Así que vamos a cantar estas canciones. Son himnos que hace tiempo que no se cantan. A lo mejor algunos no se lo saben, los que han llegado nuevos. Pero nos hablan de una gran realidad. Son canciones que hablan de una gran realidad. Cuando uno lo canta, pues se afirma en su fe. Os invito a abrir vuestras Biblias antes de la mesa del Señor en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 11. Dice desde el versículo 23 en adelante. Primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí Pablo está tratando de corregir un problema que había en la iglesia, y era que algunos estaban acostumbrándose a hacer de la mesa del Señor una rutina de tal manera que en los versículos anteriores, en el capítulo 11, los versículos que
desde el 17, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Uf, esto es un palo muy grande, ¿no? No reunís para lo mejor, que lo mejor es tener comunión, estar en comunión con el Señor, participar del pan, del vino, sino para lo peor. ¿Qué es peor que eso? Pues hacer las cosas mal hechas. Por eso aquí el apóstol utiliza todos estos versículos para corregir ese problema que había. De vez en cuando hay que corregir las cosas porque nos acostumbramos a una rutina y pensamos que bueno, como siempre se ha hecho así, pues ya está. No. Se hacen las cosas porque Dios lo manda. Si no, mira, chico, que no tiene sentido. Entonces, dice el versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, claro. La mesa del Señor nos habla de unidad, porque Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Somos todos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Nos habla de unidad, y si hay divisiones, y si hay problemas, chico, ¿cómo vas a participar de la mesa del Señor teniendo problemas con otros? Es que no tiene sentido. Queremos tener comunión. Comunión significa que tenemos eso en común. Y es la sangre de Cristo quien nos limpia de todo pecado. No cuesta tanto pedir perdón. Por eso, el versículo 20 dice: ¿cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hay una serie de preguntas que se plantean, ¿no? Y lo que está diciendo es: ¿en qué plan vienes a la mesa del Señor? Claro, venían personas con una trayectoria anterior, con problemas, con adorar a los ídolos, de tener orgías, cosas que lo traían a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo hacían antes. Entonces, si eso no se corrige, pues al final hay problemas y se va trastocando lo que Dios ha dicho. Por eso, a partir del versículo 23, lo que Pablo está diciendo: oye, yo os he transmitido lo que a la vez yo he recibido, y os lo repito otra vez. O sea, no tiene problemas en repetir las cosas y decir: esto es lo que Dios manda. Muchas veces utilizamos esa palabra, ¿no? Esa frase, como Dios manda. ¿Por qué? Quiere decir que es hacer las cosas bien, como Dios manda. Entonces, que seamos capaces de entender lo que Dios nos pide, que seamos capaces de entender que este pan, este vino son símbolos de la muerte de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre, hecha una vez y para siempre, como nos dice el escritor de los Hebreos. Entonces, con esa conciencia podemos participar del pan y del vino. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias porque en ti tenemos salvación y perdón. Señor, perdónanos porque pecamos, quita de nosotros la maldad, quita de nosotros aquellos pensamientos que estorban para el crecimiento espiritual, y danos sensibilidad, danos un espíritu de amor, de misericordia, de estar a bien con todos los hermanos. Señor, que podamos ser ejemplo a otros como tú nos has sido ejemplo a través de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estar atentos a lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana a través de Juan María, que tiene el mensaje en esta mañana. Podemos buscar en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. Lucas 13, versículos 1 al 5. Dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos.
Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El asesinato de estos galileos, mencionado en estos dos primeros versículos, es un suceso del que solamente tenemos referencia a través de estos versículos. No tenemos otra referencia, o no se nos habla en ningún otro lado de este hecho. Parece ser un hecho puntual, que Herodes haya matado, asesinado a unos cuantos, y Herodes era el rey. En aquellos tiempos, pues la muerte estaba a la orden del día, y más por parte de los poderosos hacia los menos poderosos. Y no se sabe nada seguro sobre este hecho. Pero la realidad es que había sido pues como una noticia que había llegado hasta Judea, desde Galilea, desde la zona norte hasta Judea, y que se estaba comentando por parte del pueblo. Y algo que tenía mucha costumbre de hacer el pueblo es que, bueno, si algo malo les había ocurrido, por algo les había ocurrido ese mal. Si Herodes los ha matado, ¿qué habrían hecho para que Herodes? ¿Qué clase de pecado habían cometido para que Herodes les matase y mezclase su sangre con los sacrificios de ellos? Y en nuestros días estamos muy expuestos a hacer también ese tipo de comentarios. Ha habido un terremoto en Haití no hace mucho. Bueno, esta vez no he oído comentarios así, pero en el anterior terremoto, oh sí, es que los haitianos son muy malos. Es que es un castigo de Dios porque los haitianos son muy malos. Practican mucho vudú, siguen a muchos dioses ajenos, y por eso les ha ocurrido ese terremoto. Sí, eso se dijo en el terremoto de Haití del 2010. Fue en el 2010, ¿no? En el 2011. El anterior, me refiero, no el de ahora. Estamos muy expuestos a decir eso, a hablar de la muerte de los demás, en vez de a pensar de nuestra propia muerte. Probablemente este asunto, que era de general conversación en Jerusalén, en toda Judea, nosotros también estamos expuestos a este tipo de comentarios, porque realmente, no sé si querrán opinar esto. Realmente así es la raza humana, así es nuestra naturaleza en todas las épocas. Los hombres, los humanos, tenemos tendencia de hablar de los males de otros, de los pecados de otros, de las miserias de otros, en vez de preocuparnos de las nuestras propias. Y realmente la situación personal de nuestras almas siempre debería ser nuestra primera preocupación. Pero yo sé que esto con los cristianos no pasa, ¿verdad? Con los cristianos, el cristiano siempre piensa primero en su propio corazón, en su propia vida, en sus propios desiertos. Como decía un pastor en una oración hace ya bastantes años, por lo menos 20,
estábamos en una reunión de Castilla y León, de iglesias de Castilla y León. Y este hombre de Zamora que oró, dijo: Padre, a veces nos acostumbramos tanto al desierto que no tenemos necesidad y no sentimos sed. Y lo que estaba diciendo es: Padre, a veces nos acostumbramos a vivir tanto sin ti, sin escuchar tu palabra, sin dirigirnos a ti, que a veces no sentimos ya la necesidad de leer tu palabra, de ir a ti en oración. El cristiano no, el cristiano piensa mucho en sus propios desiertos, en sus propios pecados. El cristiano oye hablar de una muerte repentina y se dice a sí mismo: ¿habría estado preparado yo si me hubiese ocurrido a mí? Oye hablar de un terrible crimen, de un acto malvado, y se dice a sí mismo: ¿han sido perdonados mis pecados? ¿Me he arrepentido de mis transgresiones? El cristiano oye hablar de hombres mundanos que a toda prisa van para cometer toda clase de exceso y se dice a sí mismo: hoy, ¿qué me habrá hecho a mí diferente? ¿Qué me ha librado de ese camino sino la gracia de Dios? ¿De verdad que como cristianos hacemos esto? Porque tal vez sí que deberíamos hacer esto. En vez de juzgar si los de aquí son muy pecadores o no son pecadores. En vez de juzgar si los de La Palma les está ocurriendo el volcán por su mala vida. Quiero que vayamos a un texto en Génesis. Génesis capítulo 5, versículos 3 al 20. Y dice así: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Malalael. Y vivió Cainán después que engendró a Malalael 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Malalael 75 años y engendró a Jared. Y vivió Malalael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijas e hijas. Fueron todos los días de Malalael 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Una cosa común en todos los que he leído, a excepción de Enoc. Una cosa común es que
termina diciendo, y murió. En toda genealogía se repite la frase, y murió. No podemos escondernos de la realidad de la muerte. De modo que no nos queda otro remedio que estar preparados para ella. Porque esa es la realidad que nosotros vivimos. Volvemos al texto de Lucas. Lucas 13. Nuestro Señor enfatiza en algo muy personal a cada uno, en el versículo 3 y en el versículo 5. Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y versículo 5, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor declara la necesidad universal de que todo hombre se arrepienta si quiere estar en la presencia del Señor. Hay dos cosas absolutamente necesarias para la salvación: el arrepentimiento y creer en el Evangelio. Y sin esto no hay salvación. La naturaleza del verdadero arrepentimiento implica primero que tenemos que ser conscientes del pecado. Si no somos conscientes del pecado, no puede haber arrepentimiento. Ayer estuvimos leyendo en Romanos, ahí en la casa de la lectura. El capítulo 3 de Romanos nos habla de que todos, absolutamente todos, hemos pecado. Que no hay justo ni aún uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, todos necesitamos arrepentimiento. Y el primer paso para el arrepentimiento es ser consciente del pecado. Si yo no soy consciente de haber cometido un pecado, jamás me voy a arrepentir. A veces he escuchado en alguna oración decir: Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Y encima pensamos que somos muy espirituales cuando decimos eso. Para pedir perdón hay que ser consciente del pecado. Hay que reconocer cuál es el pecado. Ese lo siento general no tiene perdón. Porque primero hay que ser consciente del pecado. Segundo, hay que sentir tristeza, pesadumbre por el pecado. Porque ¿sabéis cuál es la paga del pecado? Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, es grave. Si reconocemos el pecado, tenemos que reconocer que somos dignos de muerte. Y por eso tenemos que apesadumbrarnos y estar tristes. Y una vez que hemos reconocido el pecado y que nos hemos entristecido por el pecado, entonces podemos pedir perdón. Y necesitamos pedir perdón. Y una muestra de que nos hemos arrepentido y de que hemos pedido perdón y de que hemos sido perdonados es que tratamos por todos los medios de no volver a cometer ese pecado. Es decir, se produce un cambio en nuestras vidas. Y es necesario para la vida eterna el arrepentimiento.
En el versículo 4 ocurre otro hecho. Ahí en Jerusalén. La torre del Siloé se había caído y había matado a 18 personas. Un edificio se había derrumbado y había matado a 18 personas. Y por supuesto, las habladurías del pueblo, estos han muerto porque estaban cometiendo pecados. Fijaos que el día 11 se cumplieron 20 años del atentado de las Torres Gemelas. Un hecho triste, ¿verdad? Muchos cristianos no son muy diferentes a los habitantes de Jerusalén. Porque oí los comentarios. Esto ha ocurrido porque el pueblo americano se está alejando del camino del Señor. Y continúa diciendo el versículo 5, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es necesario el arrepentimiento para la salvación. A menudo el arrepentimiento se convierte en un decir solamente lo siento, y en un lo siento superficial. Pero realmente el arrepentimiento consiste en romper de raíz con ese pecado. Y es necesario el arrepentimiento para la salvación. Busquemos en Hechos, capítulo 17. Ahí estaba el apóstol Pablo, en Atenas. Atenas era una ciudad muy culta de Grecia, su capital. Y tenía lugares donde la gente iba a hablar y a discutir y a presentar sus creencias y a presentar sus filosofías. Y los demás le escuchaban y estaban deseosos de que alguien viniese con algo nuevo para enseñarles o simplemente para discutir. El apóstol Pablo, sabiendo que ese lugar existía, se dirigió allí. Y por supuesto, salió adelante y se puso a enseñar. Dice así, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Bueno, esto es porque el apóstol Pablo empieza introduciendo, diciendo que, bueno, que ha paseado por las calles de Atenas y que ha visto que la gente es muy religiosa, que tiene altares a muchos dioses y a muchas divinidades, y que resulta que ha pasado por una calle y ha visto un altar que pone al Dios no conocido. Y con esa excusa del Dios no conocido se presenta ante ellos para hablarles de ese Dios que aún no conocen y que no tienen figura, solamente un altar vacío. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o a piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De una manera magistral, el apóstol Pablo les lleva de a ese Dios conocido, alabando su religiosidad, hablando de sus propios poetas, de su propia cultura, les lleva a decirles: ese Dios busca nuestro arrepentimiento. ¿Nos hemos arrepentido? ¿Conocemos verdaderamente nuestra propia pecaminosidad? ¿Nos causan tristeza nuestros pecados? ¿Hemos clamado a Dios por nuestros pecados? ¿Acaso hemos buscado el perdón ante Dios? ¿Hemos dejado de hacer el mal? ¿Nos hemos apartado de los malos hábitos? Si nunca nos hemos arrepentido, es un tiempo ahora precioso para comenzar, porque somos responsables de ello. Y si ya nos hemos arrepentido en el pasado, continuemos arrepintiéndonos hasta el final de nuestras vidas. Porque eso es necesario para estar en comunión con Dios. El Señor nos ha salvado. Ha pagado por nuestros pecados el precio de nuestra salvación. Y quiere que nosotros vivamos vidas santas, entregadas a Él, vidas limpias, que se miran a sí mismos, que piden perdón a Dios y al que ofende. Y que no miran los pecados de los demás. Sino que los aman y los exhortan para que también ellos lleguen al arrepentimiento. El apóstol Pablo les podía haber dicho: oye, atenienses, sois muy pecadores. Sois unos idólatras. Y por ello vais a estar condenados al infierno. Pero no, alaba su religiosidad y les presenta el Evangelio, hablándoles del Dios que ha hecho los cielos, la tierra, que ha hecho a cada ser humano y que busca que le adoren a Él. Vamos a orar. Amado Padre, te damos las gracias por el amor con que tú nos has amado, Señor. Gracias, Señor, porque tú has pagado el precio de nuestra redención, el precio de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque tocaste nuestros corazones para que nos diésemos cuenta de nuestro pecado y nos entregásemos a ti, Señor. Gracias, porque todo te lo debemos a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo. Pues la ofrenda, como sigue siendo habitual, la tenemos aquí delante, la bolsa, en vez de repartir.
pues cada uno viene aquí voluntariamente a depositar la ofrenda dentro de la bolsa. Algunos anuncios. Tenemos el lunes, el estudio de las señoras, a las 6, creo que es. El martes, el culto de oración, a las 8 estaremos aquí. Y el miércoles tendremos obra social. Tenemos muy poquitos alimentos y por eso solamente hay estos 2 miércoles que estamos teniendo obra social para acabar de repartir los alimentos hasta que vuelvan a traer, que no sabemos cuándo será, porque cada vez la cosa va a menos. No sé si hay algún otro anuncio para fin de mes, no. El próximo domingo, en la escuela dominical, tendremos igual que este domingo, que apuntarnos para tener los 2 cultos, a las 10:30 y a las 12. Tenemos la escuela dominical. No sé si hay algún anuncio más por ahí. Para el día 9, El 9. comienzan los estudios en Cuellar. Para el sábado, día 9, estudios en Cuellar, el macrográfico. Lo iremos anunciando para poder reanudar otra vez esos estudios que quedaron ahí en el aire. Muy bien, pues vamos a acabar en oración. Nuestro Dios y Padre, gracias porque tu palabra nos ayuda a entender que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos. Y Señor, sabemos que la gente cuando escuchaba tu palabra y escuchaba tus enseñanzas se sorprendían por lo que revelabas, Señor. Gracias porque tú tenías una interpretación correcta de la palabra y podías poner el espíritu de la letra delante de la gente para que entendieran que las cosas no son como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Gracias, Padre, por entender todas estas cosas que tú pones en nuestros corazones. Gracias porque tú nos hablas a cada uno de una manera diferente. Y, Señor, gracias porque en nuestro corazón está la persona de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, y podemos sentir esa salvación y ese perdón de parte de Dios. Gracias por esta semana que comienza y ponemos delante de ti para que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.